Hola a todos. Aquí les traigo otro episodio de los Saiyajins en el mundo mágico. Espero que lo disfruten, y sorry si el capítulo parece interminable, a veces me emociono escribiendo y detesto tener que dividir el capítulo en dos. Lo tenía listo desde hace una semana, pero me costaba decidirme a subirlo ya que sentía que era algo malo. Hice algunos ajustes de última hora que no me convencían del todo y bueno, espero haber entregado algo que por lo menos sea decente. Fíjense que me volví a ver todos los capítulos que había subido y casi me da una convulsión por diversas razones. La ortografía. En serio, casi me da un ataque al ver tantos errores en la ortografía. Sé que a mí muchas veces se me escapan errores en los capítulos, pero es que en los primeros capítulos había errores casi cada 10 segundos, ve y eso no es bonito. Otro punto, las incoherencias. Las metidas de pata en el primer capítulo son penosas, al menos para mí. Como la forma en que llegaron al mundo mágico, ¿en serio fue solo por un choque de poderes entre Goku y Vegeta? Sé que en Dragon Ball es normal, pero ahí fue medio churro. Y el último punto, y para mí más importante y el que me da más pésame. El audio en esos primeros capítulos, ay Dios mío. En serio, a veces el locuendo iba más lento que nada, y lo peor no es eso, sino que también se colaban anuncios en esos audios, eso era lo peor. Culpa del programa que usaba en ese entonces. Ya saben que el locuendo en celular es un poco meh, y al descargar los audios, sorpresa. Aparecían anuncios que ni notaba. Ahora, por suerte, escribo en una laptop y también tengo el locuendo aquí. Pido disculpas a todos los que tuvieron que soportar esos anuncios en los capítulos. A veces pienso en remasterizar esos primeros episodios con mejor audio, ortografía mejorada y sucesos más detallados. Tal vez lo haga. En serio que lo estoy contemplando mucho, ya que ahora que volví a ver los capítulos me di cuenta que pude agregar más cosas para darle más sentido y forma a la historia, o bueno, eso a mi parecer. Bueno, sin nada más que decir los dejo con el capítulo. Nota. Este video no tiene intención de herir o ofender a nadie, simplemente busca entretener. Harry Potter y Dragon Ball no me pertenecen, créditos a J.K. Rowling y Akira Toriyama, al igual que la música e imágenes, créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 13, de nuevo en casa. Los 2 días en los que Goten y Trunks se hospedaron en la casa de los Weasley resultaron ser sorprendentemente agradables. Desde el primer vistazo, la casa emanaba un encanto peculiar. Era como si en algún punto de su historia, la estructura hubiera sido una modesta pocilga de piedra, pero con el tiempo, habían añadido tantas habitaciones que ahora se erigía con varios pisos de altura, aparentemente sosteniéndose en pie por arte de magia, o eso sugiere su torcida apariencia. Chimeneas, 4 o 5 de ellas, coronaban el tejado de manera desigual. Un letrero clavado en el suelo, inclinado y con el nombre La Madriguera, daba la bienvenida de manera peculiar. En los alrededores de la entrada principal, un revoltijo de botas de caucho y un caldero oxidado añadían un toque pintoresco. Gallinas gordas de color marrón picoteaban a sus anchas en un corral cercano, contribuyendo a la atmósfera acogedora y peculiar de la casa Weasley. Al ingresar a la casa, se encontraron con el comedor y la pequeña cocina, ambas abarrotadas de elementos que destilaban ese particular encanto desordenado y mágico. La mesa de madera en el comedor mostraba signos evidentes de uso, desgastada por las vivencias compartidas alrededor. Sillas apretujadas invitaban a la calidez familiar. En la cocina, el espacio era reducido pero rebosante de vida mágica. Los trastes sucios se encargaban de limpiarse por sí solos, mientras que una silla cercana tejía una bufanda de colores variados con destreza casi mágica. El reloj en la pared frontal desafiaba las convenciones, con una única manecilla y sin números, en su lugar, instrucciones como hora del té, hora de dar de comer a las gallinas y te estás retrasando, marcaban un tiempo peculiar y único. Sobre la repisa de la chimenea, pilas de libros de 3 en 3 capturaban la atención de los visitantes. Títulos como La elaboración de queso mediante la magia, El encanto de la repostería o por arte de magia. Cómo preparar un banquete en un minuto prometían secretos culinarios encantadores. Goten, especialmente intrigado por este último, no pudo evitar imaginar la cantidad de banquetes que podrían materializarse con la ayuda de ese libro, haciéndose agua a la boca ante la idea. Afortunadamente, la madre Weasley desempeñó un papel crucial en mantener a raya las travesuras de los gemelos, proporcionando un respiro a los huéspedes, sobre todo a Trunks. Las escaleras, al subir, emitían un característico crujido con cada paso, su estrechez a menudo llevaba a roces de codos contra las paredes. Las habitaciones, aunque modestas, irradiaban una acogedora sencillez.
La estancia asignada a Goten y Trunks presentaba una disposición peculiar. 2 camas a cada lado, acompañadas por mesitas de noche de madera desgastada. En el centro, un tapete generoso liberaba pequeñas pelusas con cada pisada, contribuyendo a la peculiaridad del espacio. Un aroma singular, pero no desagradable, impregnaba la habitación. Más allá de estos detalles, la decoración era básica, y sin embargo, para los Saiyajins, la simplicidad del entorno se percibía como agradable y reconfortante. La perspectiva desde la casa resultaba ser un cuadro idílico, con un vasto campo verde que se extendía hasta fundirse con fragmentos de bosque cercano. La presencia de un pequeño estanque añadía un toque pintoresco al entorno. Sin embargo, la apreciación de Trunks por la tranquilidad se vio empañada cuando descubrió el profundo interés del señor Weasley por los muggles, especialmente sus artefactos. Durante la cena, el entusiasmo del patriarca Weasley se desató en una serie de preguntas incisivas hacia los Saiyajins. Inquiría sobre el salario que ganaban, las actividades involucradas en sus trabajos y otros detalles. Trunks mantenía una actitud seria, respondiendo con desgana, ofreciendo afirmaciones lacónicas como ganamos lo necesario o las actividades son variadas. Contrariamente, Goten respondía con efusividad, mezclando sus respuestas con entusiasmo mientras devoraba la deliciosa comida preparada por la señora Weasley, que superaba con creces la servida en el gran comedor. Ron, Perky, Harry, que se quedaría con los Weasley durante el resto del verano, y los gemelos Fred y George, ya estaban acostumbrados al peculiar apetito de los Saiyajins, especialmente el inagotable Goten. La señora Weasley, debidamente advertida por sus hijos acerca del insaciable apetito de los Saiyajins, se encontró gratamente sorprendida por la magnitud de su voracidad, una revelación que no le disgustaba en absoluto. Más bien, le llenaba de regocijo, pues apreciaba los elogios a su cocina. En contraste, el señor Weasley apenas prestaba atención a la cantidad de comida que los dos jóvenes devoraban. Ginny, la hermana menor de los Weasley, observaba con asombro cómo 2 niños, apenas un año mayores que ella y más pequeños en estatura que Ron y Harry, eran capaces de consumir tanto alimento. En medio de la cena, mientras Trunks ansiaba escapar de las incómodas preguntas del señor Weasley, este último planteó una nueva interrogante. ¿Alguno de ustedes utiliza algún artefacto especial para sus trabajos? Trunks simplemente negó con la cabeza, ya hastiado, mientras movía su plato con desgana. En cambio, Goten asintió con entusiasmo. Sí, yo uso una bicicleta. La afirmación de Goten provocó un suspiro pesado por parte de Trunks. Los ojos del señor Weasley brillaron con estrellas, y dejó su plato a un lado para comenzar a agitar emocionadamente a Goten. ¿De verdad? ¿Dónde está? La trajiste contigo. La reacción exuberante del patriarca Weasley causó rubor en los rostros de sus hijos y de la señora Weasley, todos avergonzados por su comportamiento efusivo. En la mañana, el señor Weasley, impulsado por una emoción casi infantil, se levantó temprano con el único propósito de experimentar la bicicleta de Goten. La escena resultaba un tanto embarazosa, observar al patriarca de los Weasley, con su entusiasmo desbordante, intentando domar la bicicleta como si fuera un juguete novedoso. Mientras tanto, la familia Weasley, Harry y Trunks miraban con una mezcla de sorpresa y sudoración profusa, mientras Goten y el señor Weasley se reían despreocupadamente, disfrutando de su inusual travesía en la bicicleta. Ginny, siendo la más tímida de sus hermanos, observaba a Goten con admiración, encontrándolo tierno y divertido. Su rostro se teñía de un rubor persistente, reflejo de su naturaleza reservada. Con el último día junto a los Weasley, decidieron disfrutar de una partida de Quidditch. Ron, Harry, Goten, Trunks y los gemelos Fred y George se dirigieron a un pequeño campo libre para practicar y jugar. Cada uno sostenía su escoba mientras caminaban hacia el campo. Goten, Trunks y Harry portaban sus Nimbus 2000, mientras que Ron y los gemelos llevaban escobas más básicas. La fascinación de los Weasley por las Nimbus 2000 era evidente, algo que Trunks notó con cierta compasión. Se acercó lentamente a George y sugirió intercambiar escobas. Si quieren, podemos cambiar. Ustedes 3 pueden usar las Nimbus 2000. Inicialmente, la propuesta sonó como una broma para los gemelos Weasley, pero la seriedad en la expresión de Trunks los hizo reconsiderar. ¿Les molesta?, preguntó Trunks, girando la cabeza hacia Harry y Goten. Ambos negaron con la cabeza, mostrando su aprobación. Los rostros de los Weasley se iluminaron al sostener las prestigiosas Nimbus 2000 en sus manos, la madera suave y fina contrastando con la aspereza y las astillas de sus escobas básicas. Al llegar al amplio campo, su emoción por el juego eclipsaba cualquier preocupación.
Debido a las restricciones de no poder usar Quaffles o Bloodgers por temor a salirse del campo y llegar al pueblo cercano, decidieron emplear manzanas y otras frutas en su lugar. El campo, de dimensiones casi comparables a los terrenos de Quidditch del colegio, estaba rodeado de árboles frutales, creando un ambiente pintoresco y agradable. «No perdamos tiempo», exclamó Fred mientras se elevaba en la Nimbus 2000. El grito de euforia resonó en el aire cuando experimentó la velocidad extrema que recorrió hasta su último pelo de ojo. George lo imitó de cerca, y Ron, todavía dubitativo, permanecía en la Nimbus de Harry. «Prefiero la otra escoba», admitió Ron, visiblemente nervioso. Harry soltó una pequeña risa y dijo, «No es tan malo. Sentí lo mismo cuando la volé por primera vez, pero te acostumbrarás rápido, ¿verdad?». Goten y Trunks intercambiaron miradas y asintieron, aunque para ellos, la velocidad de la Nimbus 2000 estaba lejos de impresionar, acostumbrados como estaban a velocidades mucho mayores en sus propias experiencias. La competencia de Quidditch comenzó con un desequilibrio evidente entre las escobas, donde la Nimbus 2000 se destacaba claramente por su velocidad incomparable. Harry, determinado a mantenerse en la carrera, montó su escoba y trató de seguir el veloz rastro de los Weasley. Sin embargo, la disparidad era tan abrumadora que su esfuerzo parecía en vano. Goten y Trunks, al montar la escoba proporcionada por los Weasley, notaron de inmediato las diferencias desfavorables. El agarre incómodo de la madera y la molestia en las ingles de las piernas revelaban la inferioridad de estas escobas en comparación con las Nimbus 2000. A pesar de la disminución de la potencia al elevarse, la velocidad seguía siendo considerablemente inferior. A pesar de las limitaciones de las escobas básicas, el entusiasmo de los Saiyajins no mermó. Los equipos se formaron. Harry, Goten y Trunks contra Fred, George y Ron. La competencia se intensificó cuando una sandía fue lanzada al aire, simulando una Quaffle. Ron, desplazándose a gran velocidad, se lanzó hacia ella, pero para su asombro, Goten llegó aún más rápido, casi invisible a sus ojos. La velocidad de Goten se asemejaba a la de la Nimbus 2000, dejando a Ron completamente boquiabierto. Mientras tanto, Fred, desempeñando el papel de guardián, protegía dos árboles torcidos que fungían como aros para anotar puntos. La sandía, con una velocidad asombrosa, pasó por los aros y se estrelló contra un árbol, explotando en un estallido jugoso y colorido. «Suspecciones confirmadas, él es nuestro cazador», exclamó Fred, igualmente atónito por la habilidad de Goten. La risa de Goten resonó mientras regresaba a su posición. Harry estaba igual de impresionado. «Goten, eso fue asombroso», dijo entusiasmado. Mientras tanto, Trunks solo dijo una palabra. «Presumido». Trunks, astuto ante el truco de Goten, observó cómo su amigo se elevaba en el aire sosteniendo la escoba, imitando la posición como si la montara. Luego, utilizando una velocidad que replicaba la Nimbus 2000, Goten demostró su destreza. «Tramposo», murmuró Trunks al acercarse a Goten, revelando su conocimiento del astuto truco. Goten, aún con una amplia sonrisa, se vio momentáneamente apagado cuando Trunks le recordó las reglas del juego. «Goten, ve a Harry, simplemente monta la escoba de manera normal, es obvio, no puede hacer lo mismo que nosotros, pero ¿podrías montar tu escoba de forma normal?», señaló Trunks, desvelando el secreto de Goten. El rostro de Goten reflejó su apremio y, con disculpas, movió sus dedos por el desgastado palo de la escoba. «Sí, lo siento, Trunks», expresó Goten, reconociendo su travesura. George irrumpió en la escena con una sugerencia emocionante. Sosteniendo otra gran sandía, propuso una competencia de golpeadores. «¿Qué te parece una competencia de golpeadores? El que lance la sandía más lejos gana», propuso George, mostrando la fruta entre sus manos. A su lado, Fred mostró una mirada que demostraba que se unió al desafío. La idea de una nueva competencia no disgustó a Trunks, quien disfrutaba de un buen reto, especialmente si estaba convencido de que ganaría. George, el primero en intentarlo, golpeó la sandía, enviándola volando a una distancia impresionante de aproximadamente 50 metros. Fred, tras su turno, alcanzó los 45 metros. George no perdió la oportunidad de burlarse de Fred por su resultado. Cuando llegó el turno de Trunks, se preparó con determinación y golpeó la sandía, la cual estalló en una jugosa explosión sin moverse un solo metro. La expresión desconcertada en los rostros de Fred y George revelaba su asombro ante la inesperada explosión de la sandía, la cual dejó sus pecosas caras impregnadas con jugo. Trunks, sarcástico, comentó con un «ups», que resonó en sus oídos.
Los gemelos observaron el bate cubierto de jugo de sandía mientras trozos de la fruta se desprendían lentamente. Contrariamente, Brief permanecía impecable, a pesar de haber sido él quien golpeó la sandía, sin una sola arruga en su doji verde. Desde la distancia, Harry y Ron observaban con los ojos tan abiertos que parecían platos, en el caso de Harry, cuyos ojos estaban tan abiertos que rivalizaban con sus circulares gafas. Ron, desde ahora, se la pensaría 2 veces si debía recriminarle algo a Trunks, se preguntaba internamente si enojarlo resultaría en un golpe del Saiyan. La sandía, irónicamente similar a una cabeza humana, provocó un escalofrío en la espina dorsal de Ron al imaginar recibir un golpe por su impulsividad. Goten, con rostro imperturbable, había observado toda la escena mientras se acercaba a Trunks montado en la escoba. Aprovechando el momento, le susurró a Trunks, tramposo, restregándole la situación en la cara, dándole una cucharada de su propia medicina. Trunks apretó los dientes al escuchar a Goten y le espetó un cállate. Con una sonrisa falsa, Trunks se volvió hacia los gemelos. Lo siento, dijo con un tono de arrepentimiento fingido, usé demasiada fuerza. Lo intentaré de nuevo. Descendió y agarró otra sandía, preparándose nuevamente. Lanzó la fruta al aire y la golpeó con el bate, esta vez con mucha menos fuerza que en su primer intento. A pesar de la reducción en la intensidad del golpe, la sandía se agrietó ligeramente y se proyectó tan lejos que se perdió en la distancia, manteniendo la muestra de habilidad de Trunks y dejando a todos boquiabiertos. Bueno, espero que no nos toque el primer partido con Slytherin en Hogwarts, dijo Fred nervioso. La hora vespertina anunciaba la partida inminente para los Saiyajins, envuelta en un apacible tono naranja que tenía el cielo. En el idílico campo, la única fuente lumínica visible provenía de la madriguera, emanando una luz resplandeciente. Por favor, solo un día más, suplicó el señor Weasley con ansias, deseando retener a los 2 Saiyajins por un período adicional. A Goten, en particular, le resultaba indiferente quedarse incluso durante el resto del verano, si dependiera de él. A Trunks tampoco le disgustaba la idea de prolongar su estancia hasta su ingreso a Hogwarts, pero las obligaciones laborales de ambos Saiyajins les exigían regresar, un hecho que Trunks no dudó en recalcar al señor Weasley. Bien, al menos permítanme transportarlos en el automóvil volador, señaló el señor Weasley, haciendo referencia a un encantador Ford Anglia de color azul cielo, modelo 1962. Cada vez que lo contemplaba, sus ojos brillaban con estrellas. ¿Volador?, inquirió Goten, desconcertado por la posibilidad de que un automóvil pudiera volar. El señor Weasley asintió y prosiguió a explicar con entusiasmo que su auto volador, un Ford Anglia modificado con encantamientos y hechizos, poseía la capacidad de volar de forma autónoma, prescindiendo de un conductor. Además, era lo suficientemente amplio para albergar cómodamente a varias personas y su equipaje. Destacó también su capacidad de camuflaje, volviéndose invisible durante el vuelo para evitar ser detectado. Oh no, señor, por favor, nosotros, comenzó Brief, tratando de evitar la situación, pero se vio sin excusa alguna para explicarle al señor Weasley cómo planeaban llegar a casa. El señor Weasley, con evidente preocupación, arrastró a ambos Saiyajins hacia el automóvil. Ron, ven conmigo, y si lo prefieres, Harry, únete también, indicó, llevando a su renuente hijo mientras Harry lo seguía de cerca. Con un gesto de despedida, Goten y Trunks se despidieron de los gemelos, Ginny, Perky, que aún estaba en pijama, y la señora Weasley, quien los observaba con una sonrisa melancólica. ¿Quién ahora devoraría su exquisita comida en cuestión de minutos? Extrañaré su comida, señora Weasley, exclamó Goten antes de subir al automóvil. La señora Weasley le respondió con una sonrisa, tranquilos, les enviaré unas deliciosas galletas con ron cuando entren a Hogwarts, provocando expresiones incómodas en los hijos de la señora Weasley, quienes estaban acostumbrados a que su madre se encariñara con los amigos que hacían. El señor Weasley se colocó al volante, con Ron como copiloto, mientras Harry y los Saiyajins ocupaban la parte trasera. Weasley padre pisó el acelerador y activó una palanca, haciendo que el automóvil se elevara en el aire, desapareciendo en el ahora estrellado cielo nocturno. Trunks observaba con asombro la experiencia de volar en el automóvil. Tanto él como Goten tenían la capacidad de volar por sí mismos y llegar a su hogar en el bosque en cuestión de minutos, pero la comodidad de los asientos del automóvil, el peculiar pero relajante sonido del motor y la agradable sensación general eran notables. Mientras atravesaban kilómetros de bosque, la visión del paisaje nocturno resultaba desafiante, aunque las estrellas y la luz del automóvil proporcionaban destellos en el oscuro camino.
En medio de los Saiyajins, Ari ajustaba sus gafas cada vez que cabeceaba, claramente agotado. Por su parte, Goten no tardó en abrir la ventana, dejando que el viento acariciara su rostro mientras las estrellas iluminaban su trayectoria, y la luz del automóvil pintaba el cielo como si estuvieran a bordo de un avión. ¿Dónde viven?, preguntó el señor Weasley, manteniendo la mirada en la carretera. Trunks se sintió tenso, sin saber qué responder, mientras las opciones de excusas pasaban por su mente. Podríamos ir a esa montaña donde viven y conocer a sus padres finalmente, sugirió Weasley padre, erizando los vellos de la nuca de Trunks. Ahora, enfrentándose a la insistencia de Weasley, Trunks nervioso propuso. Bien, podríamos pedirle que nos deje en Londres. Tenemos que ocuparnos de algunas cosas en mi trabajo, y luego podríamos llegar a casa por nuestra cuenta. Sin embargo, la persistencia de Weasley padre no cedía. No hay problema, los llevaremos a su trabajo y luego a casa, respondió, dejando a Trunks sin palabras ante tanta determinación. Sucede que vivimos en un lugar muy seguro. Incluso podrían percibir el automóvil aunque esté invisible. Por eso sería mejor que nos deje en la ciudad, y nosotros nos encargaremos de llegar a casa desde allí, explicó Goten, asomando la cabeza por la ventana. Trunks giró la cabeza hacia Goten con los ojos abiertos, finalmente expresando algo que realmente aportaba. Un suspiro de alivio escapó de Trunks, agradecido de que Goten ofreciera una respuesta útil en el momento crucial. El señor Weasley, por su parte, se tragó la mentira por completo, ajeno al alivio compartido entre los Saiyajins. Con la última ronda de preguntas del señor Weasley que aburrió a todos, literalmente, Ron dormía en el asiento de copiloto, Harry descansaba con la cabeza hacia atrás completamente dormido, y Goten tenía la cabeza fuera del automóvil, asomándose por la ventana. El único que permanecía despierto a regañadientes era Trunks, respondiendo a las preguntas del señor Weasley con simples gruñidos de afirmación o negación. Finalmente, se divisó la luminosa ciudad de Londres, y el señor Weasley activó el botón del sistema de invisibilidad. ¿Dónde los dejo?, preguntó el señor Weasley descendiendo hacia la ciudad. En el centro de la ciudad está perfecto, dijo Trunks, con los ojos cerrados por el sueño. El automóvil descendió hasta un callejón, donde Weasley padre desactivó el sistema de invisibilidad y se estacionó cerca de un basurero, tratando de hacer el menor ruido posible. Aquí estamos, anunció el señor Weasley, abriendo las puertas traseras. Gracias a esto, Goten cayó al suelo junto a su maleta, despertándose instantáneamente. Trunks bajó del automóvil con desgana mientras cerraba la puerta y cargaba su maleta. Gracias por invitarnos, señor Weasley. El señor Weasley asintió mientras volvía a cerrar las puertas y activaba el sistema de invisibilidad. Cuando gusten, no duden en enviarme una carta, añadió. Trunks asintió, y el señor Weasley pisó el acelerador, elevándose de nuevo en el aire y desapareciendo en la distancia. Trunks observaba con melancolía el auto volador desaparecer en la distancia, inconscientemente esbozando una sonrisa de medio lado. Aunque no lo admitiría abiertamente, había disfrutado bastante en la madriguera, y en el fondo, anhelaba la posibilidad de regresar en algún momento. Además, no podía dejar de elogiar la exquisita comida de la señora Weasley, que se había convertido en uno de los puntos culminantes de su visita. Por otro lado, Goten giraba la cabeza en todas direcciones, exclamando un dramático "no, mi bicicleta", en busca de su adorada bicicleta. Aunque sabía perfectamente que la había olvidado en el patio de la madriguera, Goten no dejaba de buscar, incluso revisando un contenedor de basura, sin éxito alguno. Bueno, ya veremos qué hacemos. ¿Sabes que puedes entregar periódicos sin esa cosa? Incluso terminarás mucho más rápido, se acercó Trunks, poniendo una mano reconfortante en el hombro de Goten, fingiendo consolarlo, aunque sabía que era una completa idiotez. No es lo mismo, respondió Goten, volviendo la cabeza con un puchero en el rostro, expresando su descontento por la pérdida de su querida bicicleta. Las vacaciones se desvanecieron velozmente, y con ello la noche antes de retornar a Hogwarts. El período de descanso transcurrió sin grandes novedades, salvo la melancolía persistente de Goten por la ausencia de su bicicleta al entregar los periódicos. El chico corría entre vecindarios lanzando los periódicos, y a pesar de las insistentes sugerencias de Trunks de que terminaría más rápido sin la bicicleta, la respuesta constante de Goten seguía siendo un terco "no es lo mismo". Sin embargo, la inquietud de Trunks iba más allá. Desde el día de compras en el callejón Diagon, no recibió ni una sola carta de Daphne.
A pesar de haberle enviado innumerables mensajes durante las vacaciones, nunca obtuvo respuesta. Esto no solo generaba preocupación en él, sino también un nudo en la garganta cada vez que recordaba la mirada despectiva del padre de Daphne. No había problema, Trunks estaba totalmente acostumbrado a ese tipo de desaprobación. Pero, la expresión de desprecio en los ojos del señor Greengas lo afectaba profundamente. Quizás lo que más le preocupaba era la posibilidad de que Daphne siguiera las estrictas indicaciones de su padre, llegando incluso a sentir desprecio por él. Llegar a Hogwarts, y no soltar ni una maldita palabra, le preocupaba. A miles de kilómetros del bosque que albergaba la casa de los Saiyajins, la imponente mansión Greengas se alzaba entre otro denso bosque. El ulular de las lechuzas resonaba, especialmente el de la lechuza de Daphne, que batía sus alas en una enorme jaula. Daphne observaba sin expresión en su rostro, sentada en un elegante sillón de piel negro. A su lado, Astoria leía con entusiasmo el libro de Quidditch a través de los tiempos. La danza de las llamas en la fogata iluminaba los ojos esmeralda de Daphne, que ahora fijaba su mirada en el fuego, donde una hoja de papel se consumía, poco a poco teniendo el destino de convertirse en cenizas. Astoria volteó a ver a Daphne, notando cómo su mirada alternaba entre la lechuza y el fuego. Papá volvió a quemar otra carta de Trunks, ¿verdad? Daphne bajó la cabeza y apartó la mirada, sumida en un desánimo palpable y una clara ira dirigida hacia sus padres. Recordaba vívidamente cómo su padre le había contado a su madre acerca de Trunks y Goten. La reacción de su madre fue girar la cabeza hacia ella con una mirada de desaprobación y pronunciar fríamente: Daphne, qué despreciable de tu parte, relacionarte con esas cosas. Solo el recuerdo de esas palabras bastaba para hacer que su corazón se hundiera aún más. Asintió en respuesta a su hermana, mientras Astoria cerraba su libro y se acomodaba para obtener la mejor vista hacia Daphne. ¿Y realmente pretendes hacerles caso?, cuestionó Astoria. Daphne permaneció en silencio, desviando más la mirada. No sabía qué hacer. Nunca había desobedecido a sus padres, especialmente cuando se trataba de hacer amigos. Pero era Trunks. La joven, acostumbrada a rodearse de individuos que menospreciaban a aquellos con progenitores mugles, se encontraba en un constante conflicto con la desagradable etiqueta de sangre sucia. La influencia de Pansy Parkinson, cuyos padres compartían las mismas actitudes elitistas, solo intensificaba su repulsión. Desde su ingreso a Hogwarts y la clasificación en Slytherin, las conversaciones repletas de desdén hacia las otras casas y los despectivos comentarios sobre los sangre sucia inundaban su entorno, provocando en Daphne completo asco. El eco de ese nombre, Trunks Brief, fue escuchado por primera vez en el gran comedor, en la selección de casas el año anterior. El chico que fue a Slytherin con padres mugles. Aunque su existencia desafiaba las expectativas y provocaba el desdén constante de sus compañeros de casa, Trunks se destacó. Fue en el caos desatado por un troll en Hogwarts que sus caminos se cruzaron de manera formal. En un momento en el que Daphne, inmersa en el miedo de sus compañeros, tropezó y se convirtió en la vista gorda para todos, ignorándola, incluso sus amigas. En lugar de unirse a jugar al ciego, Trunks extendió la mano en un gesto sencillo pero significativo. Así comenzó una conversación que resultó ser un respiro en medio de la hostilidad que Daphne enfrentaba diariamente, una conexión con alguien que no compartía los prejuicios y desprecios de su entorno. Mira, si te gusta Trunks, tú, no me gusta, dijo Daphne, volviendo la cabeza para mirar a su hermana con el ceño fruncido, mientras clavaba las uñas en el sillón de pie. Astoria conocía demasiado a su hermana como saber que era probable que estuviera mintiendo, pero cualquiera se hubiera dado cuenta del sonrojo que había en sus mejillas. Bueno, como digas. Solo te digo que trates de hablar con Trunks mañana en el tren. Prometo no decirle nada a papá y mamá, sugirió Astoria. Daphne se alejó de su hermana y volvió la vista hacia la chimenea, lamiéndose los labios antes de asentir. La mañana del regreso a Hogwarts, el tren ya estaba listo desde muy temprano. A pesar de ello, como era costumbre, los Saiyajins estaban tarde. Eran las 10:48 am, y apenas estaban vistiéndose, arreglando sus maletas y baúles apresuradamente para dirigirse a la estación del tren. Trunks apenas se duchaba mientras se cepillaba los dientes con rapidez. Goten, por su parte, se ataba el listón azul sobre su rojí naranja y lidiaba con su lechuza, enjaulándola a la fuerza después de que le picara repetidas veces en la cabeza mientras aleteaba desesperadamente. Trunks salió del baño a medio cambiarse, con su doji verde, arrastrando sus maletas para salir de la casa de forma apresurada.
Ambos Saiyajins ya estaban volando entre los árboles del bosque, dirigiéndose rápidamente hacia la estación de King's Cross. El reloj marcaba las 10:54 am, y la presión del tiempo se sentía mientras se apresuraban en llegar a tiempo para abordar el tren. Mientras apuradamente sobrevolaban el paisaje, Trunks lanzó una mirada seria a Goten. «Todo es culpa de tu estúpida lechuza», espetó, observando la jaula donde el animal continuaba haciendo un alboroto, agitando frenéticamente las alas. «Cállate, no dices eso cuando le vas a mandar una carta a Daphne», respondió Goten, volviendo la mirada a Trunks con la misma seriedad. Trunks apartó la mirada, murmurando un cállate al percatarse de que ya habían llegado a la estación. Aterrizaron en un callejón cercano y corrieron hacia la entrada de la estación, sin percatarse de que el auto volador acababa de despegar del estacionamiento, iniciando su vuelo antes de volverse invisible. Al entrar, corrieron a toda prisa hasta la barra de concreto entre las plataformas 9 y 10, para luego continuar corriendo y atravesar el muro. Ahí estaba de nuevo, el tren de Hogwarts, soltando vapor a punto de partir. Familiares se despedían de sus hijos, mientras los niños y adolescentes se asomaban por las ventanas para responder a los gestos de despedida. «El tren de Hogwarts parte ahora mismo», anunció el conductor en la puerta del tren. Ambos Saiyajins llegaron corriendo, sin prestar atención al anunciador, lo empujaron y se subieron al tren. «¡Mocosos!», gritó el anunciador, casi cayéndose hacia las vías debido al impulso repentino. El pasillo del tren se encontraba desolado mientras Trunks y Goten observaban que cada uno de los compartimentos estaba ocupado. Reconocieron a algunos conocidos. Neville, acompañado de Seamus y de Ann Thomas. Los gemelos Weasley, no sería mala opción, si no fuera que el compartimento estaba repleto de amigos. Perky Weasley y su novia Penny Clearwater, descartados, una situación incómoda de ver. Draco Malfoy y los obesos Crabbe y Goyle, ni de locos entrarían ahí. Tan solo compartir casa con ellos le causaba asco a Trunks. Finalmente vieron a Hermione, sola en un compartimento vacío, perdida en la contemplación del paisaje a través de la ventana. Sin dudarlo, Trunks abrió la puerta del compartimento. Hermione se sobresaltó al escuchar que alguien entraba, pero al reconocer a Trunks y Goten, esbozó una sonrisa. «Hola Goten, Trunks. ¿Cómo fue el resto del verano?». Los Saiyajins dejaron su equipaje, y Goten se sentó junto a la jaula de su lechuza. «Estuvo bien, pero extrañé a mi gran amor», expresó Goten un tanto desanimado, ocupando el asiento junto a Hermione. «¿De tu gran amor?», preguntó Hermione, sonrojándose ligeramente, comenzando a mover sus dedos nerviosamente mientras su corazón saltaba al ver a Goten a su lado. «Y... bueno, ¿quién es tu gran amor?», añadió, evitando mirar a Goten directamente. «Su estúpida bicicleta», dijo Trunks, tomando asiento enfrente de ambos. Hermione suspiró aliviada al escuchar que la respuesta de Goten era la bicicleta y no otra persona, aunque inexplicablemente sintió un leve toque de decepción, sin entender exactamente por qué. «¿No ha pasado la señora de los dulces?», preguntó Goten, mostrando ansias evidentes por la llegada de la proveedora de golosinas. Hermione negó con la cabeza, lo que hizo que Goten exhale aliviado. No podía esperar más para disfrutar de los dulces. Mientras tanto, Trunks sentía una tensión diferente. Dudaba si sería una buena idea ir a buscar a Daphne. La idea de pararse e ir corriendo a buscarla cruzaba por su mente, pero el temor de ser rechazado y despreciado le frenaba. «Ahora vuelvo», anunció Trunks, levantándose. «¿A dónde vas?», preguntó Goten. «Voy a buscar a alguien», respondió Trunks mientras abría la puerta del compartimento. Al abrirla, se encontró con Daphne justo frente a él, ambos sobresaltados por el encuentro repentino. Los nervios eran evidentes en ambos, y sus cuerpos reaccionaron de manera similar al verse, con corazones acelerados y sensaciones de frialdad. Los ojos verdes de Daphne chocaron con los azules de Trunks. Ninguno sabía cómo empezar, quizás el nudo en la garganta era el responsable de la dificultad para hablar. Afortunadamente, Astoria llegó detrás de Daphne. «Hola, Trunks. Qué gusto verte de nuevo», saludó Astoria, aliviando la tensión en el compartimento. Trunks apartó la mirada por un momento de Daphne al notar a la pequeña Astoria cargando un gran libro. «Hola, Astoria», saludó Trunks, y los nervios que le invadían se reflejaron incluso en su último pelo violeta. Al observar a Daphne, notó que ella también jugaba con sus mechones rubios mientras miraba por la ventana del pasillo del tren. «Oye, Trunks, si gustas, nos puedes acompañar a nuestro compartimento», sugirió Astoria. Trunks asintió, y Astoria hizo un gesto con la mano para que los siguieran.
Comenzaron a caminar, Trunks y Daphne lado a lado, sin intercambiar palabra ni mirada. Los pensamientos de Daphne eran un caos. ¿Se habrá enojado? ¿No querrá estar cerca de mí por miedo a mis padres? Mientras pasaba por su mente la idea de dejar a un lado los nervios y abrazar a Trunks, expresándole lo mucho que lamentaba el comportamiento de su padre. Por su parte, Trunks no estaba muy lejos de enfrentar la misma incertidumbre. ¿Me despreciará? ¿Y si decidimos no hablar más? Eran los pensamientos que rondaban en la mente de Trunks mientras avanzaban en silencio. Se fue, anunció Goten, deteniéndose y cerrando el compartimento, pero al voltear, vio que Hermione ya tenía un libro en la mano, lista para sumergirse en la lectura. Goten se acercó curioso y observó el título del libro que Hermione sostenía. ¿Un año con el Yeti, de Gilderoy Lockhart?, preguntó Goten. Hermione asintió antes de abrir el libro y comenzar a leer desde la página en la que se quedó, aunque detrás de las páginas se ocultaban sus inexplicables nervios. Había quedado sola con Goten, y él era una especie de dolor de cabeza, en el buen sentido. No dejó de pensar en él durante las vacaciones, recordando con especial cariño cuando el azabache la consoló tras la afirmación de Ron de que no tenía amigos. Prácticamente, Goten fue su primer amigo. Pero los títulos son algo tontos, comentó Goten, sacando a Hermione de sus pensamientos. Muy seguramente ni siquiera lo has leído, así que no juzgues, le dijo Hermione, golpeándole la cabeza con el libro. Ay, 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 mi cabeza, se quejó Goten, llevándose las manos a la cabeza y frotándosela. Hermione suspiró mientras su mirada se perdía en la nada con una expresión embobada. Gilderoy Lockhart es un sueño, lo que cualquier chica necesita, Lockhart lo tiene, exclamó Hermione abrazando el libro con fuerza, con la mirada perdida en la lejanía. Goten la miró extrañado, continuando sobándose la cabeza mientras cerraba un ojo. No sabía que te gustaban los cuarentones, comentó, y en respuesta, Hermione volvió a pegarle a Goten con el libro, esta vez en el estómago, haciendo que se doblara y agarrara su estómago mientras Hermione fruncía el ceño, levantando la nariz con orgullo. Daphne se armó de valor, decidida a abordar el tema que pesaba en el aire. Lo siento por el trato que recibiste con mi padre, Trunks. Quiero decirte que, aunque ellos me lo prohíban, yo no me alejaré de ti. Estaré siempre contigo, a tu lado. Eres una de las personas más importantes para mí, si no es que la más importante. No, demonios, qué pésima disculpa. Se dijo a sí misma en su mente con un rubor que coloreaba sus mejillas por la estupidez que ella se dijo a sí misma. Se acercaron a un compartimento vacío, solo señalado por algunos baúles y maletas en los asientos. Al entrar, Daphne y Trunks se sentaron frente a frente, sin saber qué decir. Se limitaban a mirarse, y en ocasiones, ni eso podían hacer, como si les costara enfrentarse con las miradas. Astoria notó la tensión en el aire y aclaró su garganta, llevándose el puño a la boca. Daphne la miró, pero fue Trunks quien tomó la palabra. Escucha, Daphne, si tus padres te prohibieron mi amistad, lo entenderé. Lo que no quiero es meterte en problemas, expresó Trunks. Daphne lo miró y solo bajó la cabeza. No, Trunks, sé que mis padres me prohibieron estar cerca de ti, pero yo quiero seguir siendo tu amiga, afirmó Daphne. Trunks abrió los ojos sorprendido. La rubia parecía decidida, a pesar del esfuerzo que hacía por aparentar seguridad mientras lidiaba con sus nervios. ¿Estás segura?, preguntó el Saiyajin. Yo no quisiera que ellos, no te preocupes por eso, Trunks. Ellos son idiotas, interrumpió Daphne, dejando a Trunks genuinamente sorprendido por la firmeza de sus palabras. Astoria volteó a ver a su hermana con incredulidad, y Daphne solo le hizo un gesto con la mano y una mueca que indicaba que se callara, amenazándola con la muerte si llegaba a contarles a sus padres sobre la conversación. Trunks continuaba medio sorprendido, observando a Daphne con una expresión segura de sus palabras, lo cual provocó una sonrisa de medio lado en el chico. Levantando su mano, Trunks propuso, amigos, esperando a que Daphne le estrechara la mano. La rubia observó por un momento la mano extendida de Trunks antes de que una cálida sonrisa brotara en sus labios. Amigos, exclamó Daphne estrechándole la mano. Astoria observaba la escena con una sonrisa antes de sumergirse en uno de los libros de Lockhart. Las miradas de Trunks y Daphne se encontraron, y ambos parecían renuentes a soltarse las manos. La felicidad duró aproximadamente 7 segundos, ya que alguien abrió la puerta del compartimento. Oh, Daphne, querida, no sabes cuánto te extrañé el resto del verano, resonó una voz familiar tanto para Daphne como para Trunks, provocando una especie de tensión en el aire.
El estrechón de manos se rompió abruptamente, ambos soltándose como si hubieran tocado un metal caliente. En la puerta del compartimento se encontraba Pansy Parkinson, con su sonrisa odiosa característica y su cabello que le llegaba hasta los cachetes. «Pansy, ¿qué haces aquí?», preguntó Daphne sorprendida. 4 chicas más aparecieron detrás de Pansy y se adentraron en el compartimento, todas ignorando a Trunks como si fuera invisible. Pansy, con su típica sonrisa odiosa, habló. «Estaba buscando a Draco, me alegra que nos hayamos reconciliado en el verano», pronunciando la última parte de manera más fuerte para asegurarse de que Trunks lo escuchara. Acto seguido, Pansy se sentó junto a Daphne y la abrazó con fuerza, apretándola. «Nos dirigiremos a la cabina de Draco, donde están Crabbe, Goyle y Theodore Nott», anunció Pansy. Al mencionar a Theodore Nott, le dio golpecitos con el codo a Daphne con una sonrisa maliciosa. Extrañamente, el nombre y los golpecitos en el brazo de Daphne le enviaron un escalofrío a Trunks, especialmente en su pecho. Daphne, aparentemente molesta, respondió. «Ya te dije que no, además estoy con mi hermana y con Trunks». Pansy giró la cabeza hacia Astoria, pero rápidamente dirigió su mirada de nuevo a Trunks con una expresión de desprecio predecible. Sin embargo, Pansy fingió suavizar la voz y aclararse la garganta, tratando de aparentar dulzura al decir, «Oh, pero si quiere, amiguito también puede acompañarnos, ¿verdad?», dirigiendo su mirada directamente a Trunks. El Saiyajin sintió la incomodidad en la situación, especialmente al notar que las chicas de la puerta del compartimento lo miraban con los mismos ojos llenos de desprecio. «Yo, me voy. Goten me debe estar esperando», anunció Trunks, levantándose y dirigiéndose hacia la puerta del compartimento. Daphne intentaba levantarse al ver cómo Trunks se alejaba, pero Pansy la abrazó con más fuerza, declarando, «Tú te lo pierdes». Mientras tanto, Astoria sentía el impulso de salir y seguir a Trunks, pero Pansy rápidamente les habló a sus amigas. «Miren chicas, ella es Astoria, la hermana de Daphne, ¿no es tierna?». Y las chicas se acercaron a Astoria, realizando gestos como agarrarle los cachetes y hablarle con voz de bebé. Trunks ya se había retirado, y Daphne solo quedó mirando a la puerta con una expresión de tristeza y decepción. Mientras tanto, Trunks caminaba hacia el compartimento que compartía con Goten y Hermione. Sentía incomodidad, sus manos sudaban y algo le inquietaba en la mente. ¿Quién diablos es Theodore Nott? Al llegar al compartimento, observó a Hermione leyendo el libro de Lockhart, con Goten dormido recostado en su hombro. Hermione, al ver entrar a Trunks, se sobresaltó y empujó a Goten, despertándolo. «¿Cómo te fue?», preguntó Hermione, aparentando cambiar de tema sin siquiera haber iniciado una conversación. Trunks solo asintió, arrastrando los pies mientras se sentaba frente a ambos. «Oye, Hermione», comenzó Trunks, captando la atención de la chica. «¿Tú sabes quién es un tal Theodore Nott?», preguntó Trunks, mencionando el nombre con cierto escalofrío que recorría sus brazos y llegaba hasta su pecho. Hermione negó con la cabeza, «Ni idea de quién es», y Trunks bajó la cabeza visiblemente frustrado. Goten se levantó del suelo, aún somnoliento, y preguntó, «¿Ya llegamos?», frotándose los ojos. «Oye, por cierto, ¿dónde están Harry y Ron?», preguntó Trunks a Hermione, quien seguía leyendo el libro. Hermione simplemente levantó los hombros. Trunks cerró los ojos y se concentró, intentando sentir la presencia de Ron y Harry cerca de ellos. Confundido, decidió ignorarlo y se cruzó de brazos cerrando los ojos. «Ya deberíamos empezar a ponernos las túnicas», sugirió Hermione. Goten se levantó y se sentó todavía y con una gran sonrisa entusiasmada, muy seguramente por su retorno a Hogwarts. «Sí, lo que digas», dijo el pelipunta, comenzando a aflojarse el listón azul, para luego quitarse por completo la parte superior de su prenda, quedando su torso desnudo, sin perder esa sonrisa inocente. Trunks se dio una palmada en la cara, notando la falta de consideración de Goten. Hermione, por su parte, se volteó hacia la esquina del compartimento, usando su libro para cubrirse la cara y ocultar el sonrojo que se extendía por todo su rostro. «Dios mío», se dijo a sí misma. Lo que Hermione llegó a ver de Goten fue su cuerpo bien tonificado para alguien de su edad. Se atrevería a decir que incluso algunos adultos podrían envidiar su forma física. «Hermione, ¿te molestaría salir para que podamos cambiarnos?», dijo Trunks con frustración al ver cómo Goten se cambiaba frente a una chica. «Claro», respondió Hermione, saliendo del compartimento en puntitas lo más rápido posible, con su libro aún tapándole la cara. «Tonto», murmuró Trunks a Goten, quien se rascaba la mejilla con su típica sonrisa inocente mientras se reía.
Finalmente, el tren se detuvo en la estación de Hogwarts y Hagrid, el guardabosques de tamaño descomunal, exclamó: «Los de primer año, por aquí». Mientras los alumnos de primer año lo seguían con sorpresa, murmullos y ojos bien abiertos ante el tamaño de Hagrid. «Segundo año», gritó Hagrid, indicando a los estudiantes de segundo año que descendieran del tren y siguieran el camino. Al llegar, se encontraron nuevamente con el gran lago oscuro y los pequeños botes de madera esperándolos, con el imponente castillo de Hogwarts de fondo. Trunks, Goten, Hermione, Neville y Seamus compartieron un bote mientras avanzaba, incapaces de apartar la mirada del majestuoso castillo. Daphne compartió el bote con su hermana Astoria, Pansy Parkinson y otras chicas, pero su atención estaba fija en el castillo, especialmente en el bote donde estaba Trunks, un poco más adelante. Al llegar a la enorme puerta, Hagrid golpeó 3 veces con sus enormes manos y luego la profesora McGonagall, con su característico sombrero puntiagudo, túnica esmeralda y rostro severo, abrió la puerta. «Los de segundo año, profesora», informó Hagrid. «Muchas gracias, Hagrid». «Ahora ve por los de tercer año», respondió McGonagall asintiendo, y Hagrid se retiró para recibir a los alumnos de tercer año. «Vayan directo al gran comedor y siéntense en la mesa de sus respectivas casas», indicó la profesora McGonagall mientras los estudiantes se dirigían al gran comedor, cuyas enormes puertas ya estaban abiertas. El lugar estaba vacío, ya que los estudiantes de primer año esperaban las instrucciones de McGonagall para ser seleccionados en sus casas, tal como sucedió en el año anterior. Luego seguirían ellos, por lo que tenía sentido que estuviera vacío, esperando la llegada de los años superiores. Una vez dentro del gran comedor, los fantasmas hicieron su aparición, saludando a los alumnos, especialmente a aquellos que les eran conocidos. Trunks se estremeció nuevamente y un chillido se dejó oír antes de que se escondiera en la espalda de Goten. «Oh, ¿qué pasa, Brief? ¿Sigues asustándote de los fantasmas?», burló Draco Malfoy desde el otro lado del comedor, riéndose junto a Crabbe y Goyle. Trunks le lanzó una mirada afilada, heredada directamente del príncipe de los Saiyajins. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Draco y sus 2 matones, Crabbe y Goyle. Sus rostros revelaron la incomodidad que provocó la mirada de Brief. Con una sonrisa egocéntrica, Trunks les dijo: «¿Qué pasa, Malfoy? ¿Sigues asustándote con solo una mirada?». La mayoría de los chicos rieron, haciendo que Malfoy se sonrojara de vergüenza y apretara los dientes, mientras sus 2 secuaces apretaban los puños. «Igual a su padre», murmuró Brief a la oreja de Goten, pretendiendo hacerlo reír. Pero a Goten parecía hacerlo reír todo menos que se haga una referencia a Lucius. Al contrario, su mirada le afilaba cada vez que Trunks llegó a mencionarlo en unas ocasiones. Desde el suelo, emergió Peeves, asustando a algunas chicas de Ravenclaw que estaban al frente. Peeves comenzó a reírse mientras observaba a todos los alumnos. «Espero que me hayan extrañado tanto como yo los extrañé», dijo Peeves con una sonrisa de oreja a oreja. Al examinar a todos los estudiantes de segundo año, su mirada se centró especialmente en Hermione, Goten y Trunks. «Vaya, pero si son mis pequeños transgresores favoritos», comentó Peeves, acercándose más a los 3 chicos, mientras Trunks enterraba aún más las uñas en el brazo de Goten. «¿Qué travesuras esperan hacer este año?», preguntó Peeves burlonamente. «¿Y dónde están los otros 2 para que completen su grupito? Ya están empezando a romper reglas desde ahora», soltó Peeves una carcajada antes de salir volando del gran comedor. «Si veo a esos 2, los mato», dijo Hermione fríamente mientras apretaba los puños delante de ella, claramente disgustada por la posibilidad de que Harry y Ron hayan cometido alguna estupidez. Los alumnos se dirigieron a las mesas de sus respectivas casas. Goten y Trunks se despidieron con un choque de puños antes de separarse, con Trunks dirigiéndose hacia la mesa de Slytherin y Goten a la de Gryffindor, donde se sentó junto a Hermione. Mientras Trunks avanzaba, notó miradas de desprecio, murmullos y risas burlonas dirigidos exclusivamente hacia él. ¿Qué había pasado con las felicitaciones del año anterior por los puntos extras que Dumbledore le otorgó a Slytherin, contribuyendo significativamente a que ganaran la copa de la casa? Ignorando las miradas hostiles, Trunks se acercó a donde estaba Daphne, quien le sonrió y apartó un espacio para él. Antes de que pudiera decir algo, Pansy Parkinson parecía estar distrayendo a Daphne constantemente, inundándola con preguntas triviales y estúpidas, como si intentara evitar que Trunks hablara con ella. Le preguntaba cosas como: ¿hicieron una remodelación en el gran comedor? ¿Viste que mi pelo está un poco más largo que el año anterior?
¿Crees que haya más velas en el techo que el año pasado? Cuando los alumnos de séptimo año entraron, cada uno se dirigió a la mesa de su casa. Botten, junto a Hermione, disfrutaba del ambiente, y los gemelos Weasley ya estaban a su lado, saludándolo con un choque de puños. Fred se asomó detrás de su gemelo. «Hey, Botten, ¿listo para arrasar este año en el campo de Quidditch?» Botten hizo su característica sonrisa de oreja a oreja y asintió. «Por cierto, ¿dónde están Harry y Ron?», preguntó el azabache quitando su sonrisa de inmediato. Fred y George se miraron entre ellos con caras de confusión. «¿No estaban con ustedes?», preguntaron al unísono. Botten negó con la cabeza dejando aún más preocupado al Pelipunta. Antes de que uno de los tres articulara al menos otro ruido, o siquiera antes de que Hermione opinara sobre el caso de esos dos con evidente furia, rechinando los dientes, las majestuosas puertas del gran comedor se abrieron con un crujido, captando la atención de todos los presentes. La profesora McGonagall, con su elegancia característica, avanzó con paso firme y rápido, seguida por una horda de estudiantes curiosos. Los murmullos cesaron, y las miradas se posaron en la procesión que se dirigía hacia la gran mesa, donde los profesores aguardaban con utensilios de oro y Dumbledore lideraba con su peculiar presencia. Una vez frente a los docentes, la profesora McGonagall desplegó un taburete de 4 patas y, con precisión, colocó el antiguo sombrero seleccionador en la mesa. La atención de todos estaba ahora centrada en ella, y los alumnos de primero observaban con expectación. Con voz clara y autoritaria, McGonagall inició la explicación sobre el proceso de selección de casas. Detalló el significado de cada una y cómo el sombrero, con su magia ancestral, analizaría las actitudes y ambiciones de los nuevos estudiantes para asignarlos a Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw o Slytherin. Botten, sin mostrar gran interés en la ceremonia, cerró los ojos y entrelazó las manos frente a él. Su respiración tranquila indicaba su desapego momentáneo mientras el sombrero seleccionador iniciaba su tarea. De los que estaban sentados cerca del azabache, y ya estaban acostumbrados a su inocente y distraída actitud, como sería Hermione, los gemelos Weasley e incluso Perky, notarían que esa acción nunca la habían visto en Botten, lo verían, concentrado, cosa que sinceramente los sorprendió. El Saiyajin buscaba la presencia de Harry y Ron, esperando encontrarlas en otra parte sentados de la mesa de Gryffindor, cosa que no tendría sentido, ya que los hubiera detectado de inmediato. Al menos en el castillo de Hogwarts, cosa que todavía no tendría sentido. Pero mucho menos sentido tuvo sentir la presencia de sus dos amigos a unos 10 kilómetros del castillo. Al encontrarlos sus cejas se levantaron en sorpresa. «Al menos están bien», murmuró para luego abrir los ojos y ver que la selección ya estaba a punto de terminar, quedando al menos 4 alumnos. En el momento en que la hermana de Ron, Ginny, se apresuró en puntillas hacia el taburete y se sentó, la profesora McGonagall le colocó el sombrero, desatándose una breve pausa cargada de expectación. En un parpadeo, el sombrero exclamó con entusiasmo: «Gryffindor». La rapidez con la que Ginny se dirigió hacia la mesa de Gryffindor no hizo más que intensificar el rubor en sus mejillas, víctima de la vergüenza ante la atención. Daphne, observando atentamente, dio pequeños aplausos emocionados cuando Astoria caminó tímidamente hacia el taburete. Tanto Pansy como sus demás amigas imitaron el gesto de Daphne, mientras Trunks simplemente se limitó a observar a Astoria, ofreciéndole su característica sonrisa de medio lado. La castaña tomó asiento en el taburete y McGonagall le colocó el sombrero seleccionador, esta vez tomando al menos 3 segundos más que con Ginny. «Slytherin», gritó el sombrero. La mesa de Slytherin respondió con aplausos, y Daphne miró con emoción a su hermana mientras aplaudía, para luego hacerle una señal a Astoria, indicándole que había un espacio junto a Trunks esperándola. Astoria se acomodó junto a Trunks, y entre ellos se intercambiaron una mirada amigable, sellada con una sonrisa cómplice. Mientras la profesora McGonagall enrollaba el pergamino y retiraba el sombrero seleccionador, Dumbledore se levantó de su silla, contemplando el panorama del gran comedor mientras los estudiantes lo observaban. «Bienvenidos», declaró con entusiasmo, «bienvenidos a un nuevo año en Hogwarts. Antes de dar inicio, me complace presentarles al nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, Gilderoy Lockhart», anunció Dumbledore mientras extendía su mano hacia la dirección donde Lockhart se encontraba. El recién llegado se levantó de la mesa de profesores, recibiendo aplausos desgañados por parte de los chicos y gritos emocionados de las chicas. Daphne, emocionada, exclamó: «Dios mío, es él», clavando su mirada en Lockhart con entusiasmo compartido por Pansy y otras chicas, incluyendo a su propia hermana.
Hermione, completamente absorta, expresó su emoción. No puedo esperar a su clase, seguro es un genio y enseña muy bien, mientras inclinaba la cabeza hacia un lado y suspiraba. Entre los murmullos de las chicas enamoradas, se escuchaban comentarios como es tan guapo, su cabello es hermoso, sus ojos me encantan, e incluso sugerencias más atrevidas como ojalá me dé clases privadas y me portaré mal para quedarme sola con él y que me castigue. En medio de este fervor, Trunks, observando con escepticismo, murmuró: idiota al ver a Lockhart. Por mi parte, gritó Dumbledore para que lo escucharan, volviendo a tener toda la atención del comedor. Me gustaría agregar unas palabras adicionales, y aquí están: papanatas, llorones, barajitas, pellizco. Muchas gracias. El director regresó a su asiento, recibiendo aplausos y vítores de los alumnos. Daphne se inclinó hacia adelante para echar un vistazo a su hermana por encima del hombro de Trunks justo cuando los platos se llenaron de una exquisita variedad de alimentos. Oye, no te vayas a asustar, comentó Daphne con una sonrisa, antes de centrarse en servirse comida. Astoria, confundida, preguntó: ¿qué? Sin embargo, la atención de la castaña se desvió momentáneamente cuando observó que Trunks parecía haber devorado más de 3 platos, con una selección impresionante de carne asada, pollo asado, chuletas de cerdo y cordero, una montaña de salchichas, tocino y filetes, papas cocidas, asadas y fritas, salsa de tomate y, como siempre en el centro, una tentadora exhibición de dulces de menta. Goten observaba todas las bandejas llenas de comida con estrellas en los ojos. Comía de manera más rápida y menos moderada. Desde la distancia, Dumbledore sentado en su gran silla, buscó con la mirada a ambos a Iyajin. Acomodó sus lentes de media luna para ver mejor y al por fin distinguirlos una cálida sonrisa complementó su gesto. No era una labor demasiado difícil buscar a esos dos, solo en la forma en la que comían ya se hacían resaltar entre todos. Mientras tanto, varias chicas estaban tan absortas en la presencia de Lockhart, que ni siquiera tocaban sus platos. El carismático profesor, con su sonrisa encantadora, cautivaba a las estudiantes, aunque Trunks y algunos otros alumnos consideraban que esa sonrisa era más bien estúpida. De repente, Hermione interrumpió la fascinación de Goten. Goten, usa tu plato, me acabas de salpicar de comida, dijo, apartándose y limpiándose los fragmentos de comida que habían salpicado su rostro. La observación de Hermione era acertada. Goten ni siquiera se molestaba en poner la comida en su plato, agarrándola directamente de las bandejas y llevándosela a la boca, a veces sin ni siquiera masticar. Después de tragar la comida, Goten se volvió hacia Hermione con una sonrisa, su gesto suavizando la expresión de Hermione, quien simplemente sonrió y volvió a su comida, utilizando los cubiertos con cuidado y meticulosidad. Ajeno a la situación, Harry y Ron ya se encontraban afuera en el carro volador, el cual estaba siendo maltratado por el sauce boxeador, aunque ninguno de los presentes en el gran comedor parecía notarlo. Sin percatarse de este caótico episodio, los estudiantes se dispersaron hacia sus respectivos dormitorios. Goten y Trunks, al despedirse, chocaron puños con complicidad antes de dirigirse en direcciones opuestas junto con sus compañeros de casa. En los pasillos de las mazmorras, los estudiantes de Slytherin avanzaban en silencio, intercambiando apenas un murmullo ocasional, aunque no faltaron las miradas de desprecio dirigidas hacia Trunks. Astoria, notando esto, observó que a Trunks parecía importarle poco o nada lo que decían mientras avanzaba. Sin embargo, una mano se posó en su hombro, y el Saiyajin suspiró, anticipando lidiar con alguien que intentara sobresalir. Al girar la cabeza hacia atrás, se encontró con Marcus Flint, el capitán de equipo de Quidditch de Slytherin, quien le dedicó una gran sonrisa. Espero que hayas practicado, Trunks, comenzó Flint. Sin emitir palabra, Trunks lo miró durante un momento, medio sorprendido por la falta de un comentario despectivo. Esa sorpresa pronto se transformó en una sonrisa de medio lado. Claro que sí, ya verás que este es nuestro año, respondió Trunks. Marcus soltó una pequeña risa, levantó el pulgar en señal de aprobación y se adelantó entre los demás estudiantes. Gryffindor ascendía por las escaleras que se movían caprichosamente, mientras las paredes, adornadas con pinturas, saludaban animadamente a los estudiantes, deseándoles un cálido regreso al colegio y un año exitoso. Al llegar al retrato de la señora Gorda, Perky se adelantó, colocándose frente a todos. La señora Gorda, en su cuadro, inquirió: ¿santo y seña? Con seguridad, Perky respondió: Capuz Draconis, y el retrato se balanceó, revelando la entrada a la sala común.
Como ven, la contraseña es la misma que el año pasado. Cambiará cada 2 años, explicó Perky mientras los estudiantes se amontonaban para entrar, causando que Neville fuera derribado y le llevara una eternidad ponerse de pie nuevamente. Ya saben dónde duermen los niños y las niñas, así que a los dormitorios. Mañana recibirán sus horarios de clase durante el desayuno, añadió Perky antes de que cada alumno se dirigiera a su respectivo dormitorio. Dean Thomas, Seamus y Neville se acercaron a Goten. Oye, Goten, ¿sabes dónde están Harry y Ron? Preguntó Dean, pero la respuesta llegó rápidamente cuando Goten abrió la puerta y vio a Harry y Ron sentados en sus camas, el primero acomodándose para dormir y el segundo lamentándose, cuidadosamente colocando su varita partida en la mesita de noche. Era evidente que una pequeña astilla era todo lo que evitaba que la varita se partiera por completo a la mitad. Hola. ¿Cómo estuvo la cena? Saludó un cansado Harry al ver cómo los demás ingresaron en la habitación, cosa que hizo a los demás sentir un toque de alivio. Goten, mientras se acercaba a paso cansado a su cama, preguntó, ¿dónde se habían ido? Harry soltó una risa y dejó caer su cabeza en la almohada. Fue un día pesado, comentó entre bostezos. Sin prestar mucha atención a la conversación, Goten notó inmediatamente una carta en el centro de su cama. El sello rojo con el escudo de Hogwarts y el papel amarillento y desgastado indicaban claramente que estaba dirigida a él. Trunks, que volvía a la habitación, también encontró una carta sobre su cama, con el mismo aspecto y también dirigida a él. Agradeciendo internamente que los de Slytherin tuvieran habitaciones individuales, Trunks observó cómo la luz de la chimenea iluminaba su cama y la mesita de noche. Al igual que Goten, tenía una carta, la cual decía, para Trunks. Ambos, intrigados, abrieron las cartas simultáneamente. Les deseo un cálido regreso al colegio Hogwarts de magia y hechicería. Me gustaría citarlos mañana a primera hora, antes de que el sol irradie